empezamos a grabar la sesión. Bien, entonces, iba diciendo de que la pregunta nos pide que hagamos análisis en DC, lo que podemos hacer, sí. Análisis en AC, el equivalente de señal pequeña, este que está aquí. Después de determinar las ganancias y las resistencias de entrada. La primera ganancia que me permiten determinar es ABO, que la definen así. Desde la salida hasta la entrada BI. BI se encuentra aquí, a la entrada del amplificador. Entonces, ahí está BI, BO está aquí. Pero esta ganancia es la típicamente ganancia desde la entrada del amplificador hasta la salida del amplificador sin tener RL. Esa es. Y la segunda pregunta que está aquí es que la ganancia sea total desde BS hasta BO con RL. Y aquí me indican que es con RL, con RS. Ya, esa es la diferencia entre las dos preguntas. O sea que yo puedo hacer entonces mi análisis. Aquí abajo están los datos, ya lo encontré, BCC, BE, R, tal. Perfecto. Entonces con eso vamos a hacer análisis en DC. Para análisis en DC, simplemente el capacitor este se abre, este capacitor se abre y este se abre. Tenemos entonces un conjunto de fuente aquí, fuente acá, y de este lado tenemos RB. ¿Cómo lo podemos resolver? Entonces hagamos un Kirchhoff normalmente, como hacemos para todo. El Kirchhoff se hace en el circuito base emisor. Te empiezas en 0, te mueves por aquí, pasas por aquí, por aquí, por aquí. Si vas a considerar la corriente que fluye por aquí como IB, la corriente que va por el emisor es beta más 1 veces la corriente de la base. Entonces ponga ahí beta más 1 veces IB. Ya, así. Ahora empiezo mi Kirchhoff. Mi Kirchhoff comienza en 0. Aquí está un 0. Entonces 0 y voy cayendo. RB por IB menos 0.7. Claro, por aquí, 0.7. Ahora viene otra vez cayendo la resistencia que yo veo ahí es RE1 más RE2. Suma las dos resistencias multiplicado por la corriente que sería beta más 1 veces IB. Y cuando llego hasta aquí, de aquí, aquí está el más de esa fuente hasta tierra. Entonces ahora viene una caída, porque voy del más al menos. ¿Y cuánto vale la fuente? Ahora leo cuánto vale la fuente. Vale menos VEE. Entonces eso significa que a la larga esto me daría menos VE. El valor de VE ya por ahí tiene que estar igual 0. Entonces ya esto, para aquí yo no puedo rayar y casi. Bien, entonces ya tengo que despejar de aquí el valor de IB. Entonces para despejar el valor de IB voy a poner lo que es IB al lado derecho. Y de este lado dejo sencillamente VE que queda positivo, menos 0,7, entre, aquí me queda RB por un lado y me queda al otro lado, me queda beta más 1 por R emisor 1 más R emisor 2. Ya. Todo esto me da IB. Y puedo calcular, obviamente, el número. ¿Ya? Entonces sería 5 menos 0.7 da 4.3 entre lo que aquí dice 230K y los resistores. Ahí faltan datos. Aquí falta solamente en el problema. De pronto al cortar no me lo traje completo. Pero aquí necesito los resistores R1, R2. Ahí toca darlo. Es que está en el examen seguramente. Pero el punto está en que tenemos esa información y nos tienen que decir el beta. Si no lo dice aquí, el beta es 100. Profe, le digo los datos. Hombre, no, eso no. Si se sabe ya lo que se sabe que se va a meter aquí, se va a buscar el número ya. Eso sí ya lo puedes hacer. Lo importante es que sepamos cómo se hace. Yo ya tengo la corriente de base. Con la corriente de base podemos encontrar la corriente de emisor. La corriente de emisor, la que está bajando por aquí, eso es beta más 1 veces la corriente de base. Por lo tanto, nos da la que baja por aquí. Si tengo eso, yo puedo averiguar el voltaje en el emisor. ¿Ya? El voltaje en el emisor es, empezando desde abajo, y abajo vale menos VE, eso es un valor. VE, por ejemplo, vale 5 voltios, tú vales menos 5. Entonces yo estoy en menos 5 y subo porque aquí hay una caída de tensión debido a esa corriente. Entonces voy a estar aquí y subo
la suma de esas dos resistencias por la corriente de emisor, que ya sé que es beta más 1 veces la corriente de base. Entonces eso me da cuál vale el punto BE, este que está aquí. Y punto 7 más arriba se encuentra la base. Punto 7 más el valor de voltaje de emisor. Así se encuentra esta parte de aquí. Y ya. Bueno, habiendo encontrado la corriente de base, también hubiera sido posible decir 0, arranco en 0, menos, pues caigo RB por IB. Y eso me dejaba también aquí en la tensión de base. Esos dos caminos son válidos. O sea, coger por aquí y averiguar voltaje de base como 0 menos lo que se cae aquí. Eso me da la tensión de base. Y después de ahí, restarle 0,7 para buscar la de emisor. También era posible ese camino. O por aquí abajo también. Muy bien. Una vez hecho eso, tenemos la corriente de emisor. Y uno puede decir, ajá, pero la corriente de colector, ¿cuál es? La corriente de colector es simplemente beta por la corriente de base. Entonces la tenemos. La que va por aquí, corriente de colector. Ahora podemos averiguar cuál es la tensión en el colector. La tensión en el colector es VSC, la que está arriba, menos lo que se cae en la resistencia de colector, que es RC por IC. Y ya, eso nos da esta coordenada. Y con eso tenemos todo. Además, podemos verificar todas las cosas de que está en modo activo. Podemos hacer todo ese trabajo. Entonces, hemos hecho el cálculo en DC. A partir de este cálculo, uno culmina DC haciendo lo siguiente. Calculando GM como IC entre BT, calculando RE como voltaje térmico entre IE, calculando, no sé, RP también, BT entre IB, calculando RO si me la dan. Early no me lo ha mencionado, así que no está aquí incluido. Se está despreciando ese efecto, o sea que RO es muy grande, pero en todo caso que me pidan calcularla es BA entre IC. Ya calculé los 4 valores que posiblemente utilice. O sea, no sé cuál yo voy a utilizar, pero posiblemente. Igual puedo no calcularlos. Y cuando venga a hacer el análisis de AC y necesite uno de esos parámetros, calculo el que necesito. Pero necesito haber combinado el análisis de DC. Eso sí, lo necesito. Ahora bien, vamos a continuar con la segunda parte, el equivalente de AC. Entonces, el equivalente de AC ya dice que el capacitor es un cortocircuito, que el otro es un cortocircuito y que este es un cortocircuito. A la frecuencia en la que esté trabajando BS. Entonces, vamos a pintar el equivalente de esto. Vamos a hacerlo por aquí abajito. Voy a empezar con la fuente, con BS, que está a tierra. Pues viene aquí la resistencia RS. Muy bien. Ahora viene aquí viene la entrada al amplificador, el capacitor. Me voy como un alambre, aquí está. Ahí estoy en este punto ahora. De este punto hay un resistor hasta tierra. Recuerda que en superposición, en el paso de AC, todas las fuentes de tensión independientes se hacen cero. Así que aquí lo que viene es RE2 hasta tierra. ¿Sí? Y se sigue uno moviendo por aquí, R1, y después viene un modelo que debo decidirme. La base está a tierra. La base quedó a tierra. Así que el modelo más apropiado ahí es el modelo T. Vamos a mirar. Después de esto viene RE1. Vamos a ponerlo así. O sea, no vertical, sino así, R1. Vamos a decir que este es R1. Este punto en el que estoy aquí en este momento es este, es el propio emisor. Estoy en el emisor ahora, justo aquí. Ahora, en el modelo T hay una resistencia que conecta el emisor con la base. ¿Ya? Hay una resistencia. Si vamos a ponerlo así, lo mejor es que tú lo imagines de esta manera. Una resistencia que se llama RE, y aquí viene la base. La base viene así, a tierra. Y aquí viene una fuente controlada, ¿ya? Y continúa la historia de este lado. O sea, eso es lo que voy a pintar ahora. Pero la mejor manera de hacer ese dibujo para mí en este momento es que yo coloque, ahora bien, si te orientas, fíjate bien que aquí la corriente controlada va así, esta es I. La corriente, perdón,
la que seguía, y esta es la fuente descontrolada, va así. O sea, mírenlo bien. Entonces lo que voy a hacer es irme del emisor a la base, pero la base está en tierra. Entonces, y la base está puesta a tierra. Pero esta corriente va de la base al emisor. Así que realmente la corriente va es así. Y no lo olvido, ¿eh? Y ahora aquí vengo entre base que está a tierra y el colector. Hay una fuente de corriente, ven aquí, esta es la base, ¿ya? Y este es el colector. Hay una fuente de corriente que va de colector a base. Entonces la voy a pintar aquí, la fuente de corriente. Esta es la base. Va hacia la base, del colector hacia la base, aquí está. Esa fuente de corriente vale alfa veces y y aquí está Y hacia arriba, de la base al emisor. Esta es la base, y este es el colector, este es el emisor. Y ya he superado, o sea, yo puedo hacer este dibujo en 2 pasos. Primero este diagrama con todos los cortocircuitos apropiados y reemplazando el transistor en su modelo, tal cual como este. Así, en esta misma posición, ¿ya? Posición. Y después puedo hacer la posición más cómoda, esta que aquí, que es la que tú ves típicamente organizada de izquierda a derecha, horizontal, planita. Esta es más fácil, digamos, de poder analizar, pero realmente es equivalente a la anterior. Así que si tú necesitas hacer un paso intermedio, hazlo. O sea, porque yo reconozco que este dibujo lo tengo en mi mente, lo tengo proyectado aquí, y estoy moviendo los componentes para que me quede de una este otro dibujo que es más cómodo. Cuando estoy aquí, voy a seguir. Cuando estoy aquí, que es el colector, bueno, voy a borrar esta cosa aquí. Este es el colector. Ahora sí, en el colector tengo RC hasta tierra. Ahí está. Tengo además RL hasta tierra. Ah, esto me quedó muy lejos, ¿verdad? Entonces no me van a caber los cálculos. Aquí es donde va RC. Voy a poner RC aquí un poquito más cerca. Es de la salida del amplificador. De aquí pongo RL. Y en la salida del amplificador se forma VO. ¿Cómo se va a formar VO? Se va a formar aquí. Más aquí, menos aquí. Este es VO. ¿Ya? Con RL o sin RL, pero este es VO entre este punto y este punto. A veces se coloca así como está aquí. Sencillamente. O sea, VO y ya se sabe que es conecto a tierra. Y la entrada BI está justamente aquí. Más aquí, menos aquí. BI. Eso es todo. Entonces noto en esta IE que está aquí, aquí falta un simbolito que es el simbolito del R minúscula, E minúscula y ya. Está todo completo. Entonces este es el diagrama equivalente para eso. Ya. Tengo el diagrama de AC. ¿Alguien me había dicho algo? ¿Por qué se tiene en cuenta RB si en el C, en la base, se toma como circuito abierto? ¿Dónde está? ¿Por qué se tiene en cuenta resistencia de base? ¿Dónde la tengo en cuenta? Aquí no aparece resistencia de base. La base está a tierra. La base está a tierra. ¿Ya lo notas? La base está a tierra. RB no ha aparecido en ninguna parte porque está entre tierra y tierra. Aquí no aparece RB. Bueno, mira bien el dibujo y me preguntas si no se tiene en cuenta o si se tiene en cuenta. Arriba, profe, vamos a ver dónde me podrías abrir tu micrófono y decirme dónde. Jaime. No tengo, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Aquí dice, profe, ¿por qué se tiene en cuenta RB si el C en la base, en RBIB, ¿por qué se tiene en cuenta RB si el C en la base se toma como circuito abierto? Ok. ¿O por qué no se tiene en cuenta? Es que yo no lo estoy teniendo en cuenta. No, sí lo estoy teniendo en cuenta, porque creo que dice, en el DC, ¿por qué tomo RB? Pues porque en el principio en DC, tú ese capacitor, tú lo abres. Cuando lo abres, él hace parte de tu cálculo de DC. Lo que te queda 0, RB, transistor, R1, R2 y fuente. Pero ahora en AC, este capacitor es un cortocircuito. Por lo tanto, RB queda atrapada entre 0 y 0
y la base del transistor queda en cero, queda en tierra, en el nodo común. Y eso es lo que vemos aquí, ya de que la base está aquí, en el común. Y RB no aparece en nuestro diagrama de AC, pero sí aparece en el diagrama de DC. ¿Listo? Perfecto, es que en DC se tiene en cuenta por esa razón. Porque en DC sí está jugando un papel. O sea, el circuito que está quedando es tierra, RB, transistor, R1, R2, fuente. Eso en DC. Ya que es el dibujo rojo. Y en AC, que es el dibujo azul. Aquí no aparece. Entonces ahora me piden que haga la ganancia. Bueno, RI, RO, perfecto. La ganancia. Supongo que cuando pide esta RI, RO, no sé, lo va a hacer en el contexto que me está pidiendo la pregunta C, en el que me dice que no conecte a RL. La C va apenas diciendo no conecte RL y no conecte la fuente. Ya están desconectadas. Entonces me dice, en el puro amplificador, ¿cuál es la resistencia de entrada, salida? Entonces, bien, la resistencia de entrada se va a medir aquí hacia adentro. La de salida se mide de aquí. Un momentico aquí. Aquí se mide la resistencia de salida. Out. Justamente de aquí para acá. Entonces, me dice que hay esas dos cosas y la ganancia en el amplificador nomás. Entonces, bien, ¿qué sería RIN? RIN es la resistencia que se ve entre este pin y tierra. Y eso aquí se ve ópticamente muy facilito. Es RE2 paralelo con la suma de estas dos cosas. Entonces, la respuesta es muy simple. La resistencia de entrada en este caso no fue muy difícil hallarla. Son 3 resistores aquí. Y es RE2 en paralelo con el serie de RE1 más RE minúscula. Ya. Y ese R ya lo calculé aquí. Se lo tengo disponible. Muy bien, RI no fue muy difícil. ROut. Para hacer ROut, debo hacer que la entrada sea 0. O sea, en este caso, si la entrada es hasta aquí, o sea, si la entrada es esta que está aquí, VI, que es el contexto de esta pregunta, en el que aún no ha integrado la fuente de señal y la carga, entonces la entrada es VI. La hago 0. Debo hacerla 0 porque Thevenin exige que si vas a calcular la resistencia de Thevenin, vista desde un lado, ya, tienes que hacer 0 todas las fuentes independientes. Y aquí hay una fuente independiente que es VI, que es la propia entrada del amplificador. Esta debe hacerse 0. Y si hace 0, RE2 se cortocircuita. Y es evidente que RE1 queda puesta a tierra. RE1 queda conectada a tierra. Significa que queda entre tierra y este lado también es tierra. La corriente IE que aparece ahí es 0. O sea, es 0 porque te quedan las dos resistores entre tierra. No hay ninguna fuente realmente que causa corriente. Así que esto es 0. Así que si la corriente es 0, esta fuente de corriente controlada es 0 y se abre. O sea, la forma como uno lo percibe es que está abierta. Si está abierta y me preguntan que qué resistencia hay entre aquí y aquí, y tierra, ROut, simplemente diremos RC. O sea, no hay más nada. RC y lo otro es un circuito abierto aquí. Así que la resistencia de salida de este amplificador hasta ahora va sencillamente RC. Bueno, ahora seguimos. La ganancia. La ganancia es Vout. Es igual a algo VI. Vamos a averiguar. Vout es la corriente que baje por este resistor multiplicado por RC. Entonces voy a decir, es RC por la corriente que baja por aquí. La corriente que baja por aquí es la que viene por acá, por el colector, hacia la derecha. Y esa corriente es alfa IE. Menos alfa por IE. Voy ahora a escribir IE. ¿Sí o no? Bueno, podemos escribir alfa IE si quieres así. Pero ahora tengo que buscar IE. Y Sí, esta era la pregunta por WhatsApp, ¿por qué C menos? porque aquí la ley de Ohm. Míralo bien. Este es el resistor. Sí, pero usted nos había dicho de, no sé, de algo referente a... No sé. Eso es, este es el voltaje que están buscando. Ese voltaje es igual a ¿qué? Si esa resistencia va a valer RC, ese voltaje es igual a RC, ¿por cuál corriente? O sea, nada más aquí, ¿por cuál corriente? Si quieres aplicar la ley de Ohm. Pues sí, por menos alfa. No. Aquí, en este contexto nada más. En este contexto tiene que ser la corriente que está bajando por el elemento. Ah, exacto. Por eso, la corriente que vamos a referir no es esta.
llámale a esa corriente IX. Entonces sería por IX. Pero ¿quién es IX en mi diagrama aquí? ¿Quién es esta corriente que está aquí? Es la misma que viene de acá. ¿Y quién es ella? Menos alfa Y. O sea, lo que hace que esto sea válido aquí, esto que está aquí, es simplemente la ley de Ohm. O sea, cuando yo reviso esta ecuación y veo un error en signos o lo que sea, lo que voy a criticar es ley de Ohm. Eso es lo que voy a criticar sencillamente. Porque ese voltaje con esos signos obedece es a esta corriente. O sea, la que viene bajando por aquí, que no es esta misma, es la opuesta. Así que eso es lo que yo voy a verificar ahí. Ley de Ohm es el concepto que realmente estamos persiguiendo nosotros en esa parte. Ahora, lo que implica el menos en la ganancia, eso es un asunto que está por verse. Déjame progresar para ver qué tal sale esto. Pero si en la ganancia queda un menos al final, pues significa lo que en el chat de WhatsApp dijimos, que si la entrada aumenta, la salida lo que hace es que aumenta, pero en el signo contrario. Ya se llaman, o sea, la amplificación estaría a 180 grados desfasada o estaría simplemente opuesta en fase. Ya. Entonces ahora mira, estamos en esta parte y ahora falta buscar quién es IE. Y está aquí. Con respecto a BI, ¿cómo tú consigues IE? IE es un divisor, vamos a mirar qué podemos hacer aquí. ¿Cómo podemos relacionar IE con BI? Si lo percibes, BI también se encuentra aquí, entre el más aquí, y recorre todo esto, y el menos aquí. Ese también es BI. BI es esto, y BI también está en este nodo, y en 0 aquí, este recorrido. O sea, es claro que IE es lo contrario, BI entre RE1 más RE. ¿Se puede percibir ese menos ahí? Porque si este es el más y este es el menos, tú podrías fácilmente buscar la corriente que va para acá. Esa corriente que va para acá es BI entre la suma de esas dos resistencias. ¿Sí? Esa es la corriente que va para acá. Este voltaje entre las dos resistencias, esa es la corriente que va para abajo. Pero es que IE va para arriba. Así que tengo que poner el menos aquí. O sea, esa es la razón por la cual va ese otro menos ahí. Y ya. Y eso nuevamente es ley de Ohm. O sea, pero cuando yo relaciono resistencias, corrientes y voltaje, eso es ley de Ohm. Y eso es un concepto bien elemental que se ve desde el primer curso de física y electricidad hasta ahora en circuitos 1. Lo que sucede es que a veces nos confundimos ya, porque como las fechas van al lado contrario a lo que la ley de Ohm nos dice, entonces de pronto fallamos en colocar el signo menos. Pero si lo hacemos en orden, bien y estricto, seguramente lo tenemos de manera correcta. Hay que aplicarlo bien, está despierto en eso. Ahora, cuando yo analizo aquí la ganancia, pues es muy fácil. Ahora, BO es RC menos alfa por IE, pero IE trae un menos, así que podemos escribir enseguida. BO es igual a alfa, a ponerlo aquí, el menos se va a cancelar con este menos, RC, y ahora viene a multiplico por esto que está aquí, que sería dividir entre RE1 más RE, y ahora multiplica por BI. Entonces, esta es la relación que piden, BO sobre BI. BO, si quieres pasas a dividir BI, te queda esta cantidad. Esta cantidad que está aquí, esta cantidad es la que se está pidiendo como ABO, la ganancia BO. Alfa RC entre RE minúscula y RE1. Ya, eso es lo que se pide. Entonces ya tenemos esa primera parte de la respuesta. La segunda indica que tenemos que pegar la fuente y pegar la salida y repetir la ganancia. Entonces, en tal caso, digamos ese en otro color, en tal caso entonces tendremos que BO es igual a ¿qué? BO es igual a el paralelo de ambas cosas multiplicada por esta corriente. Ya no solamente por esta corriente, es por esta que está aquí. El paralelo de ambas cosas sería RC paralelo RL, que está multiplicado por menos alfa IE, ¿correcto? Y ahora, ¿quién es IE? Entonces, ahora desde BS hasta acá, ya un poco diferente, ¿sí o no? Diferente. Hemos hallado RI. Tal vez podamos utilizar esa información. Por ejemplo, yo puedo decir que la relación entre esta IE y este BI es la misma que ahorita, es la misma, o sea, porque BI aparece también aquí. Entonces es lo mismo. Esto es
menos BI sobre RE1 más RE. Eso no cambia en la ecuación que tenemos, BI. El punto está en que no me sirve relacionar BO con BI porque no es ese el punto final que me están pidiendo. Pero ahora puedo decir, bueno, si ya tengo BI, ¿qué relación tiene BI con BS? BI es un divisor entre BS y la resistencia de entrada. De manera que B es igual a el mismo BS que multiplica a RIN, resistencia de entrada, entre la suma de RIN más RS. Ahora lo que debo hacer es meter uno dentro de otro. Es todo. O sea, esto es un divisor de tensión, sencillamente. ¿Ya? Lo que se formó entre RIN, RS y BS y BIN. Entonces, BO queda, todo esto que está aquí, BO queda igual a alfa veces RC, RL paralelo, multiplicado por IE, y E con el menos y el menos se van entre, entonces aquí ponemos ya entre, ya no cabe, R1 más RE, así es la cosa, y ahora viene BI, pero en vez de escribir BI, yo voy a escribir lo que está aquí, que sería RIN entre RIN más RS por BS. Y ahora, todo esto que estaría aquí, todo esto hasta aquí, es la ganancia que me piden G. G, la ganancia total. Esto que está aquí. Y esto es un producto aquí. ¿Sí lo notan? Es sencillo. No es muy complicado este problema. Ya lo que faltaba es la parte numérica. Pero así, y este examen vale 3 puntos. Esta parte vale 3 puntos. Y no es muy complicado. Realmente, no es difícil. Entonces, está hecho a satisfacción. Creo que sí. Gracias, profe. Profe, una pregunta. Yo podría cambiar ese alfa y por GMB de... Miremos esa opción. Claro, miremos esa opción. Aquí entonces, pues el modelo que vas a escoger es el modelo T. Sí, el modelo que vas a escoger es el modelo T. O es el modelo Pi. Te decides a utilizar cuál modelo, el modelo T, porque o sea, en el caso de la base a tierra, es aconsejable el modelo T, ya que permite hacer esta separación. Y si es el modelo T, podrías hacer esto. Podrías utilizar aquí GM, voltaje base emisor. Y aquí de este lado tienes que utilizar así, más aquí, menos aquí, voltaje base emisor. Eso es lo que tienes que hacer. O sea, mira el sentido de la flecha, mira el sentido de los signos. Te van a salir así. Ahora, si esto es más ventajoso que la otra forma, pues está bien. O sea, al menos aquí, la relación entre voltaje base emisor y BI es un divisor de tensión. BI queda relacionada con este por un divisor de tensión. O sea que también es factible utilizar el modelo T, pero hecho con GM y con voltaje base emisor. Eso es posible. Y te lleva a un resultado similar a este. Totalmente similar. Entonces, en vez de alfa te aparece GM y aparece RE también en otras partes. O sea, igual. O sea, te va a quedar una expresión equivalente. De pronto no ópticamente igual, pero equivalente. Y uno puede demostrar que las expresiones son equivalentes. Okay. Bien, eso es. Listo. Entonces, ¿quién más pregunta algo? En ese caso, puedo asumir que alfa es igual a 0.9. Déjame ver. Vamos a ver. Alfa 0.9. De hecho, cuando no me hablan de beta, el común acuerdo es que sumamos que beta es 100. Y si beta es 100, alfa, ¿cuánto vale? Beta sobre beta más 1. ¿Eso cuánto es? Calcula, por favor, el que preguntó cuánto es. Joseph, calcula, por favor, cuánto saldría el alfa allí. ¿Me reportas el valor? Da 0.99. Da 0.99. No, aproximadamente no. O sea, 0.9 no es aproximado a 0.99. Esa aproximación no es correcta. La aproximación es 0.99. O sea, muy diferente a decir 0.9. O
Entonces, no es igual que digas de una propina de 1% a que digas de una propina de 10%. O sea, no es lo mismo. O sea, sí es un cambio fuerte entre el uno y el otro. Entonces, la respuesta es 0.99. Ya en el caso, por ejemplo, ya hemos mencionado las láminas que si el beta es 50, el alfa sale aproximadamente 0.98. Que si el beta es más de 200, pon tú, el alfa razonablemente ya podemos decir que 1. Sí, son algunos valores así o importantes, pero 99 digamos, es lo típicamente cuando beta es 100, estos son los dos valores que necesitamos. O sea, y como ves, con todo y eso, se parece más al 1 que al punto 9. Bien, la dirección de IE es lo que preguntan también. La dirección de IE es correcta, lo acabamos de explicar con el modelo. Repetirlo. El modelo originalmente, cuando lo pones aquí, te queda la base en tierra, te queda el transistor, ahora viene el emisor, se forma así. Aquí tenemos, este es el emisor, bueno, aquí va el elemento que sigue, el emisor está aquí, la base es esta, y el colector tiene una fuente controlada, así, y sigue para acá, este es el colector. La fuente controlada va abajo, vale alfa veces IE. ¿Cuál IE? Esta que está aquí, hacia abajo, y este elemento se llama RE. Entonces, cuando yo lo escribo aquí en este diagrama, fíjate que el emisor es este, o sea, este punto es este. Ahora, de ese punto me muevo por RE hasta tierra, pero ve por RE hasta tierra, y esta es la base. Y si hago ese recorrido, ¿cómo me encuentro la flecha? La flecha me la encuentro de frente. Cuando voy caminando para acá, y así me la encuentro de frente, y eso es lo que hago. Voy desde el emisor hasta la base, y me encuentro la flecha de frente. Entonces, mira que cuando yo volteo esto es arriba, esto es abajo, la flecha apunta para arriba, para el emisor. La flecha va de la base al emisor, la flecha va de la base al emisor. Por esa razón queda hacia arriba. Aquí el colector está arriba y la flecha va del colector a la base. Y mira, la tengo del colector a la base. O sea, es la razón por la cual esta flecha quedó hacia arriba. ¿Ya? ¿Quedó claro? Santiago, ¿listo? Listo. Ahora, ¿alguien más? Una pregunta, alguna cosa. Este problema ya salió. Entonces ya, listo. Ya está aquí. Si tienen otro, bueno, otro, o sea, señor, hagamos otro ejercicio. Vamos a hacer otro ejercicio. Entonces vamos a hacer así. Nos preparamos aquí. Voy a dejar de compartir. José David, le voy a pasar a usted para que sea presentador y usted pueda compartirnos. Por favor, comparte entonces el problema. Muy bien, déjalo ahí quieto un momentito. Okay. Yep. Listo, lo tengo. Vamos a... Así puedes dejar de compartir. Ahora yo voy a compartir el mío, mi pantalla. Ok. Haga análisis de DC para determinar... haga análisis de DC en este circuito. Ahí me dan los datos, se alcanzan a ver, pero bueno, no importa los datos. Vamos a ver cómo se hace. B, haga el equivalente de AC y C, determine resistencia de entrada, salida y la ganancia total con fuente y con RL, con todo. Bueno, bien, listo, G, me están pidiendo G, perfecto. Entonces vamos a hacer análisis en DC. ¿Cómo sería en este caso análisis en DC? Alguien pregunta algo, vamos a ver. El beta es 100. Sí, el beta es 100.
Perfecto. Es un PNP. Lo mismo es. No hay ninguna diferencia. Hagamos análisis en DC. Entonces, ¿cómo se hace análisis en DC? Sencillamente, capacitores son abiertos y ya. Me quedan estos resistores aquí con ese transistor. Listo más. Queda RB1, RB2, RE, RC1 y RC2. Ahí está. Epa, lo siento. Fui yo. Entonces aquí está. ¿Qué debo hacer entonces? Debo hacer alguna ley de Kirchhoff que me permita a mí meterme por base emisor, donde yo sé, voy a aceptar que hay 0,7. ¿Sí? Y ahora me encuentro con que tengo estos dos resistores. La forma para enfrentar esto es hacerle un equivalente de Thevenin de aquí a la izquierda. Pegarlo y después seguir analizando. Y hasta analizar el circuito base emisor. O sea, coger por aquí, coger por el emisor, coger por el punto 7 y coger para acá. Eso es lo que hay que hacer ahora. En Thevenin, sí, ese es el procedimiento que tenemos que hacer. Entonces hagámoslo. Voy a expresar este lado en Thevenin. Este lado en Thevenin me va a quedar así. Me va a quedar una fuente y una resistencia. Y después yo voy a pegar el transistor. El transistor me va a quedar así. Aquí está su emisor. Aquí está su resistencia de emisor. Y aquí está su valor de voltaje, que se llama VCC por lo pronto. Y aquí voy a quedar con un valor que se llama BBB. Es de polarización de bases. Base bias se llama aquí. Aquí sea el voltaje este que está aquí, VCC sencillamente. Aquí tengo mi RE. Por aquí baja una corriente de emisor. Aquí viene el colector con lo que esté conectado aquí, que no importa. Y aquí está esto. Listo. Entonces, ¿cuál es este voltaje que va aquí de Thevenin y cuál es la resistencia de Thevenin? Entonces, para este ejercicio, el voltaje de Thevenin es sencillamente el divisor de tensión que se forma aquí. O sea, en este caso sería, el dato es 100K, si no estoy mal. Mira, aquí dice 100K, aquí dice 50K. Entonces, básicamente la tensión que yo veo aquí con respecto a tierra es 100 entre 150 por 2. 100 entre 150 es 2 tercios. 2 tercios por 12. 2 entre 3 es 4. Y 2, 8. Son 8 voltios. Aquí aparecen 8 voltios. 8, ese 8 me quedó como raro ahí. 8 voltios. Claro, porque son 2 tercios, 100 entre 150 de 2. Y la resistencia que va aquí es el paralelo de RB1 y RB2. ¿Cuál es el paralelo de 100 y 50? Oye, espérate un momentico. No tengo aquí mi calculadora, voy a buscarlo un momentito. Calculadora, ya la tengo. Entonces tengo que buscar el paralelo entre 100 y 150. Entre 100 y 50, perdón. Paralelo dio 33.3K. Ya estoy. Ahora RE dice que tiene 500 ohmios. ¿Sí? Entonces, apuntarlo por aquí, 500 ohmios. Y ya, no tengo más nada. Realmente la corriente de base debo sencillamente decir que fluye para este lado. No para el otro, no entrando, sino saliendo, porque es un PNP, eso es todo. Ya. Entonces, ahora aquí se forma mi punto 7. Más aquí, menos aquí, 0.7. Y que la corriente que está bajando por aquí es beta más 1, la corriente de la base. Esa es la corriente de emisor, beta más 1. Eso. Ahora, ¿cómo hago ese Kirchhoff cómodamente? Puedo comenzar en VCC y meterme para acá. VCC está valiendo 12 voltios. Entonces, digamos que esto vale 12 voltios. De 12 voltios y camino para este lado. O puedo comenzar aquí en 8 voltios y coger para acá. Sencillamente tengo que tener en cuenta los signos estos. Entonces, si comienzo en 8, digo así. Voy de tierra hasta esta fuente. Te voy subiendo 8. Subo 8. Ahora subo, porque mira que es menos más, subo esos 33.3K por IB. Ahora subo 0.7.
subo, ¿no? Subo 0.7. Ahora, sigo subiendo porque aquí se forma una caída en ese emisor, ¿no? Sigo subiendo RE, que vale 500, por beta más 1 y B. Y ahora que voy a terminar allá arriba, me encuentro con un 12. Entonces tengo que ahora completar la cosa y decir, cuando estoy allá en esa fuente, o sea, aquí tengo que continuar el cálculo de este lado, en esta fuente hay un más, hasta tierra, que es donde yo comencé, hay un menos. Entonces yo voy a descender porque estoy allá arriba, ¿no? Yo estoy aquí, terminé, subí la resistencia, voy por aquí, y ahora el siguiente paso es una fuente que me encuentro que tiene el más aquí y el menos en tierra. Te voy a caer. ¿Y cuánto voy a caer? El valor de la fuente, 12. O sea, aquí lo que va realmente es menos 12 igual 0. Hay cupos, realmente al final sí cupo. Ahí. Y ahora lo que voy a hacer es dejar IB de este lado y voy a pasar los voltajes para aquel lado, más bien. Entonces me va a quedar así. Me va a quedar que IB va a quedar de este lado. Y va a quedar también de aquel lado. Voy a pasar al 12. Voy a pasar al 8 y al menos 0,7. De este lado me quedaba IB por 33, que va a pasar a dividir 33.3K más beta más 1 es 101 que multiplica a 500. Así, ya. Esta es la corriente. ¿Esa corriente cuánto da en ese caso? Pues sencillamente vamos a calcular todo esto. 12 menos 8 es 4. 4 menos 0.7 es 3.3. Eso entre 33.3K por un lado y 101. Es bueno que ustedes puedan calcular conmigo el tiempo para poder ir verificando las cosas, que todo esté dando bien. Me dio 39.4 microamperios. Listo. 39 dice ahí. Mi 9 y mi 4 se parecen bastante. 39.4 microamperios. Alguien le dio menos 0.81 miliamperios. Nada, ¿cómo te dio eso? Verifica esa jugada ahí. Faltó un signito ahí, le faltó un signito, listo. Entonces ya la cosa va así: 12 menos 8, 4, menos 0.7, nada, 3.3 entre esto que está aquí, listo. O sea, lo que hay que también saber es cómo manejar un poco la calculadora. Eso es la parte que de pronto toma un tiempo, porque no estás habituado y todo eso. Tienes que preparar tu calculadora para que te ayude con este tipo de cálculos. Tienes que tener en cuenta las K. A veces se le olvida uno meter una K, meter un micro, y fácilmente, fíjate que a mí me dan una encuesta y yo la traduzco enseguida a algo micro. De hecho, es un buen consejo. Yo tengo mi calculadora trabajando en un modo, no sé si tu calculadora lo tiene, mi modo se llama modo ingeniería. Entonces ahí solamente me aparece cosas como multiplicado por 10 a la 3, o 10 a la 6, o 10 a la menos 3. O sea, no me coloca, por ejemplo, 10 a la 2. Eso no lo coloca, sino siempre lo coloca en uno de estos, un múltiplo de 3 para el exponente. Y de esa manera me es un poco más fácil leer milis, micros, ¿sí me entiendes? Me da de una. Eso es una cosa que tengo en mi calculadora para que me ayude un poco, pero no sé si otras calculadoras tengan esa forma de colocar el modo. Supongo que sí, porque es algo muy normal, ¿ya? Pero también le cuesta un tiempo adaptarse, porque igual que tú veas el número 8 y la calculadora te publica 8e a la 0, o sea, porque te dice que es 8 por 10 a la 0. Entonces, ver eso también es como raro. Entonces, al principio puede costar un poco de trabajo, pero después uno se vuelve como más hábil con eso. Así lo tengo yo, así que por eso me calculo todas estas cosas como rápidamente ya. O sea, no estoy realmente convirtiendo con mis ojos de milis a micro porque me puede traicionar el ojo. Entonces no lo hago sencillamente, lo hace la calculadora. Bien, si tengo esta corriente, tengo todo. La corriente de emisor la puedo hallar. La corriente de emisor sencillamente, ¿cuánto es? Es beta más 1 veces la corriente de base. Entonces, si es esta, multiplicamos esto por 101 y me da la corriente de emisor, que sería 3.98 de aquí para 3.98 miliamperios. O sea, casi 4 miliamperios, ¿ya? Y de ahí uno puede decir, bueno, ¿y la corriente de colector cuánto es? Como el beta es
es 100, el alfa es 0.99. Entonces, alfa por la corriente de emisor, corriente de colector. Que en este caso, la corriente de colector daría 3.94 miliamperios. Epa, ¿te das cuenta cómo el 9 mío queda muy parecido al 4? Eso es una cosa ahí, así, 3.94. La corriente de base, ¿cuánto es? Bueno, la corriente de base, si me interesa buscarla, la busco para acá, es esta que está aquí, 39.4 miliamperios, y va saliendo. Así puedes encontrar, por ejemplo, la tensión en el emisor, que sería 12 menos lo que se cae aquí. Entonces, hagamos, por ejemplo, ese caso. La corriente en el emisor sería 12 menos 500 ohmios por esa corriente. Y ese voltaje que se forma aquí es 500 por esto. Esto es aproximadamente 2 voltios. Es que esto es aproximadamente 4 miliamperios. Entonces, 4 por medio K te daría 2 voltios. Entonces, 12 menos 2, aquí te daría 10 voltios. Y la base te quedaría entonces en cuánto? 10 menos 0.7, la base te quedaría a 9.7 voltios. ¿Sí es la cosa? Aquí tendría 10, no, 9.3. 9.3 voltios. Y así puedes buscar el resto de cosas. Así, alguien pregunta unas cositas, déjame ver. Ándale, estoy mal. Cometí un errorcito. 39.4 micro es la corriente de I de base, es lo que me están diciendo. Era micro, profe, en micro, sí, es mili. Recuerden que se multiplica por 100%, tal. O sea, bien, aquí te da 39.4 micro es esta, la corriente de base, pero la corriente de emisor es la de base por 101, por beta más 1. Entonces tomas esta y la multiplicas por beta más 1 y te da casi 4 miliamperios. ¿Ya? ¿Está claro? Está claro de que así es que es la cosa. Viste cómo están, estoy viendo para ahí donde si están conectados aquí, están parando bola. ¿Ya? Y B, es esto. Entonces la corriente de emisor, o sea, cuando yo salto a la corriente de emisor a la de colector, obviamente ya multiplico por beta enseguida, beta más 1 en este caso. Y en la corriente de colector, yo lo cogí así y dije alfa por IE. Y alfa es 0.99, eso fue lo que hice. Igual puedo coger aquí, también decir beta a veces y B, lo mismo. ¿Ya? Es lo mismo en este caso. ¿Sí? Entonces salté de un valor. Entonces, mira lo que estos están en 4 miliamperios, mientras que la corriente de base está 100 veces más pequeña. O sea, 0,04, que es prácticamente esto. Esto es 0,04 miliamperios. ¿Ya? Fíjate bien. Prácticamente 0,04 miliamperios. Este número es parecido a este número. Entonces, míralo, lo tenemos aquí. Y ya, y puedes encontrar todo esto. O sea, DC lo podemos hacer. Así con esa misma técnica. Ya si tienes, por ejemplo, esto está en 0 y las resistencias de colector valen, si no estoy mal aquí, 801K, o sea, vale 1.8K multiplicado por esto, ya te daría cuál es el valor que estaría aquí en la de colector. ¿Sí? Y entonces, hagámoslo por un momento. La resistencia de colector total en DC es 1.8K, que está multiplicando una corriente de 3.94 mili. Y eso me da 7.09, como 7.1 voltios ya. Entonces significa que el valor que está aquí es 7.1 voltios. Aproximadamente 7.1 voltios está aquí. Entonces 7.1 voltios, acá arriba está 10, acá arriba está 9.3, eso está perfecto. 10 está ahí arriba en el emisor, aquí está 9.3 y más abajo se encuentra el colector 7.1. Eso está en modo activo perfectamente. O sea, todo está bien. Análisis correcto. La de Thevenin, si miramos todo antes del transistor, me preguntan, bueno, es que el cuento está en Thevenin, o sea, que aplique bien el concepto de Thevenin. ¿Qué es lo que se mira o no se mira? No es, o sea, las formas correctas de resolver cosas obedecen a conceptos. No puedo decirte que siempre que veas un transistor lo vas a cortar en la base y el resto le vas a aplicar alguna formulita directa para que te dé. No es así. O sea, no hay unas recetas firmes aquí, sino que lo que se hace es expresar este conjunto en su equivalente de Thevenin. Listo, este conjunto que está aquí. Tú quieres saber si este es 0, ¿este qué voltaje es? O sea, este nodo a qué voltaje queda. O sea, y esto es lo que nos enseña
Thevenin dice, vamos a reemplazar esto, R1 y R2, vamos a reemplazar esto, llamémoslo aquí Vout, aquí, por algo que tiene que ser así. Una fuente llamada de Thevenin y una resistencia de Thevenin. Eso es lo que debo tener en cuenta. ¿Cuál es el circuito que estoy reemplazando? Y aquí me da entonces el Vout ese que está ahí. Ya. O sea, ya sea que es este circuito u otro, yo busco el pedazo de Thevenin para reemplazar. De hecho, Thevenin es un concepto que estamos utilizando a cada rato cuando, por ejemplo, decimos resistencia de entrada al amplificador. Lo que estoy tomando es todo el amplificador y lo miro desde dos terminales y el amplificador completo lo meto en una caja que reemplazo por Thevenin. Y eso es una resistencia de Thevenin. O sea, mira que el concepto se utiliza varias veces y de varias maneras. Entonces, en este caso, la caja es esta. Y estos son los dos terminales que están afuera. Y digo, bueno, ¿y qué hay aquí? O sea, para alguien que no sabe lo que hay dentro de la caja, dice, yo voy a hacer pruebas y voy a encontrar qué es esto. Y para la persona que no sabe qué hay en la caja, dirá que lo que hay es esto, porque sus ojos le dicen eso. Pero para el que sabe lo que está dentro de la caja, la base es expresar esto. Ya. El Thevenin es esa forma de simplificar. Así que la pregunta que me dice que si siempre lo cojo aquí, mi respuesta es no sé, tengo que tener el problema enfrente. Pero si tengo este problema en particular y tengo que expresar un equivalente de Thevenin para poder simplificar el circuito que voy a analizar en esto, si lo que persigo es esto, pues la traducción es esto que está aquí equivalente a la parte izquierda que está acá. Entonces la parte izquierda la aíslo completamente y trato de expresar esto. Y cuando hago esa parte izquierda y la aíslo, pues de pronto recordar qué significa este VCC acá arriba. Significa sencillamente que la fuente está aquí, más o menos VCC, y llega hasta aquí. Y que ahora quiero expresar esta caja así. Y cuando lo hago, eso es lo mismo que si yo pusiera así, 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 así. Aquí está B de Thevenin y R de Thevenin. Ahora, ¿cómo yo hallo la resistencia de Thevenin aquí y el voltaje de Thevenin? Eso es teoría de Thevenin. ¿Cómo sé el voltaje aquí? La teoría de Thevenin me dice que tengo que tomar esta fuente, dejar todas las cosas quietas y buscar el voltaje que está aquí en circuito abierto. O sea, simplemente lo hallo, divisor de tensión. Después, R de Thevenin, el paralelo de ambas. Es todo. O sea, eso es un asunto de ya, y en Thevenin, ¿cómo expreso el circuito que yo decidí encerrar o reexpresar? Eso ya es un asunto de Thevenin y dependerá de lo que haya en el circuito en ese momento ahí. Tengo que mirarlo para saber qué es lo que voy a hacer. Pero no puedo dar una regla general que de pronto vaya a significarte un error en un proceso más adelante cuando hagas el examen. No puedo dar una regla general, porque la regla general es la teoría de Thevenin. Entonces esa es la respuesta ya. Bien, ahora tenemos que expresar esto de este lado. Y Thevenin es una cosa espectacular. O sea, ustedes no se imaginan en qué tantos contextos se puede utilizar. No vayas a sentir que Thevenin es algo muy particular para algunas cosas menores. No, Thevenin es algo con lo que ataco muchos problemas en todo momento. Ya muchas veces tengo, por ejemplo, ponga usted, a veces uno se tropieza con cosas como así, ya, sin que eso signifique gran cosa. Así de pronto, problemas que son como así, ¿ya? Y de pronto tú dices, ve, ahí está, esta es la fuente, y aquí tengo un poco de resistencia, y me piden buscar, aquí conectamos algo así, ¿sí o no? Y yo quiero saber, en este resistor que está aquí, R3, pon tú, que este sea R1, R2, R4, R5, pon tú, ¿cómo hallo la corriente aquí? ¿Tú te imaginas? No, aquí unas mallas, 1, 2, 3 mallas, eso es lo que te imaginas tú y vas a hacer unas mallas aquí ya. Pero por un momento uno puede decir, vamos a atacarlo por Thevenin, vamos a partir de aquí y a partir de aquí. O sea, quiero partir por un momento aquí, de manera que me quede una fuente, la fuente BF, me queda esta parte, aquí el punto de contacto, la otra parte, y después llego así. Aquí está. Yo puedo imaginarme qué sucede, por ejemplo, entre esto y esto que está aquí. Puedo imaginar el equivalente de Thevenin de todo este pedazo aquí. También puedo imaginar el equivalente de Thevenin que hay, por ejemplo, de este lado.
Es así, así, y aquí se regresa a la fuente, la misma R2, ¿ven aquí? O sea, este va a ser R5, este va a ser R2, y la fuente voy a conectarla de este lado para que no me empache el dibujo. Así, esta es la misma BF, están en los mismos nodos, ¿ya? La misma BF. Y aquí va metida, obviamente, R3. O sea, simplemente ellos, este punto es el mismo punto de acá y tal, eso sí. Este punto es la parte de arriba de la fuente, este punto es la parte de abajo de la fuente, lo mismo es. Pero este señor de la izquierda, voy a expresarlo como Thevenin. Y cuando lo expreso como Thevenin, lo voy a expresar de la siguiente manera. Es una fuente que va aquí con una resistencia. Y este de acá lo voy a expresar también en Thevenin como una resistencia y una fuente, tal cual. Y aquí está. Y estos dos señores, como van conectados aquí, esos es el mismo nodo, voy a pegarlo después aquí. Y aquí voy a poner mi R3. Míralo. Y el circuito que me va a quedar es un circuito súper simple, porque es una sola malla, un solo lacito. ¿Ya? Y como yo expreso esto que está aquí fácilmente, es el divisor de tensión. O sea, el voltaje que aparece aquí es el divisor de tensión y este es el que aparece aquí, V Thevenin 1. Es este. Es el divisor de tensión, tal cual que aparece aquí. Y la resistencia esta es el paralelo de estas dos, que están acá, R1 y R4, en paralelo. Y rápidamente también hago esta. Por las mismas razones, esta es R2 paralelo a R5 y este es el divisor de tensión aquí, que aparece entre aquí y aquí. Y ese mismo, vamos a llamarle este B de Thevenin 2. Aquí también B de Thevenin 2. Ya. Eso es muy sencillo. Al pegar yo esto con esto aquí, ya no tengo que hacer ninguna malla, o sea, no tengo que hacer una matriz de 3×3, sino me quedó un divisor de tensión, un divisor de tensión, un paralelo, cosa simple, y pego esta cosa aquí y ya puedo averiguar qué es lo que pasa aquí. Muy simple, porque es una sola malla. O sea, Thevenin lo utilizo en todo momento para expresar secciones de circuito que yo traduzco a una forma más sencilla y después la reintegro y continúo mi análisis. Así que Thevenin es una herramienta universal, totalmente común y que se utiliza en cada trazo que puedo. O sea, muchas veces tengo un circuito pesado del lado izquierdo y derecho y ambas cosas las expreso en Thevenin, como aquí, y después yo uno y sigo mi análisis. O sea, es una técnica de análisis así como tú conoces otras técnicas de análisis. Entonces, bien, ese comentario quería darlo porque es una defensa a Thevenin. Perdón, es una defensa al teorema de Thevenin. Entonces, que si es útil, es tremendamente útil. Bien, ahora vamos a continuar con mi análisis aquí. Ya tengo DC hecho por todos lados. Entonces, ya supongamos que puedes calcular todo lo que te necesitas, GM, RE, RPI, por ejemplo, RO, si acaso nos lo piden. Bien, ahora dice construye el diagrama equivalente de pequeña señal. Muy bien, entonces en ese diagrama equivalente de pequeña señal, el capacitor es un corto, también este es un corto. Vamos a construirlo, sería así. BS aquí, correcto, ajá. Y aquí viene la resistencia RS. Y ahora viene, entramos al amplificador, pasamos por el capacitor. Ya va a ser por él. Ahora tengo acá arriba tierra, ¿no? Porque este VCC se hace cortocircuito, tierra. Entonces me queda una resistencia que es, ¿mira qué? RB1 y RB2 en paralelo. Las dos quedan en paralelo. Mira, queda esta del nodo a tierra y del nodo a tierra. Ahora viene el transistor. Y voy por la base. O sea, aquí está la base del transistor. Voy por aquí. Ahora, de la base, vamos a ver cómo vamos a movernos. ¿Qué modelo voy a utilizar aquí? Parece que el modelo apropiado, cuando tengo resistencia en el emisor, es el modelo T. Ese modelo significa que te mueves así. Aquí hay un resistor y aquí hay una fuente controlada. Entonces vamos a irnos de la base hasta el emisor a través de un resistor. O sea, inicialmente uno diría algo así como que, bueno, voy a coger para acá. Vamos a borrar esta base de aquí, está muy pegada, ponerla por aquí. Aquí está el resistor RE. Allá arriba está el emisor. Este es el emisor. Este puntico aquí es el emisor. Y aquí continúa la resistencia del emisor, esa RE, hasta tierra. ¿Sí? Hasta tierra, hasta acá arriba. Y que ahora aquí está la fuente controlada. Así. ¿Y cómo es la cosa para un PNP? Bueno,
Viene del emisor hacia la base. Entonces, del emisor hacia la base es que se forma la corriente del emisor y del centro de aquí, del emisor hacia el colector hacia abajo. Entonces, alfa veces Y. Esto para un PNP, mira cómo se hace. Se ve en el sentido de la flecha que está aquí, ¿ya? Eso es lo que podemos nosotros mantener aquí. Aquí déjame borrar aquí para que se vea mejor. Listo. Entonces, del sentido de la flecha de aquí para acá. Entonces, del emisor hacia la base, bueno, del emisor hacia la base, va esta corriente entrando por aquí y el colector va bajando, va bajando. Y aquí podemos conectar a la resistencia RC1. Y aquí viene ahora cortocircuito RL y RC2. Entonces ahora aquí viene RC2 y aquí viene el capacitor, ¿ya? Salimos y RL. ¿Qué tal? Y aquí se está midiendo el voltaje de salida, aquí. Entonces tenemos ya todo, más o menos esta es la forma como sale. El dibujo, yo intenté que me quedara plano, pero no lo vi. O sea, no me fue fácil. Yo dije, ¿cómo acomodo esto ahora para que quede plano? No fue tan simple, ¿sabes? Uno puede hacer que quede plano, claro. Puedo coger estos elementos y echarlos hacia abajo y esta parte echarla hacia la derecha. O sea, hacerlo plano. O sea, la fuente que quede mirando así, hacia allá. Yo puedo hacer eso, ¿ya? Pero ya sería como fantasear con toda esta cosa. Ese sí, mi deseo es ese, pero así como se puede hacer. Pero yo puedo correr esta fuente, girarla, girar el RC1 también, y después bajar aquí y bajar con el otro. O sea, yo puedo hacer eso ya, pero no es necesario. Realmente me sentía forzado a hacerlo, sentía que estaba haciendo varios procesos en mi mente. Entonces mejor lo dejé así. O sea, empecé con empecé así planito, pero cuando llegué aquí dije, voy a dejar el transistor más bien quieto, donde está, y voy a empezar a poner los otros componentes. Si siento que de este diagrama debo pasar a otro, en donde estén los componentes mejor acomodados, puedo hacerlo. Si no, lo puedo analizar perfectamente aquí. O sea, cómo lo sientas tú en la comodidad. Yo creo que así me salió y así quedó y así lo voy a dejar. Entonces, vamos a analizar el circuito para buscar la ganancia. Me pides que otra cosa. Ah, RIN, RO. Bien, RIN se mide aquí. RIN se mide aquí, a la entrada del amplificador, donde seguramente hay una tensión de entrada BI. Aquí está, que es diferente a BS. Y la salida se mide aquí. La resistencia se mide aquí. RAU se mide aquí. O sea, del colector para adentro. De esta resistencia del colector 2 hacia adentro. Muy bien. Entonces vamos a analizar. Primero que todo, RI. RI es la resistencia que se ve para acá. Bueno. ¿Qué puedo ver yo para este lado? No es tan fácil. No es tan fácil aquí porque aquí se mete esta parte de aquí y vienen estas resistencias. Y esta es de aquí. A ver si de pronto encuentro otra forma de hacerlo. No. Ahora sí como que me conviene girar algunas cosas. No sé, pero mira el BI que está aquí, está afectando esta resistencia. Al mismo tiempo, el BI está afectando. Aquí está el más del BI. El más, velo aquí. Aquí está el más. Y el menos está en tierra. O sea, el menos está aquí. Usted lo puede ver. O sea, que BI aparece también. Vamos a la bestia que está aquí. Aparece entre aquí y aquí. Y aparece aquí, si te das cuenta. O sea, ahí es donde de pronto poner esto abajo me hubiera quedado chévere y la flecha me sale hacia arriba. Pero bueno, así estamos ya. Yo creo que puedo enfrentarlo así. La resistencia RI es, vamos a mirar si es esta resistencia en paralelo con otra que se ve aquí adentro. Esta es la base aquí. Con otra que se ve aquí adentro. Vamos a ver, esa es la parte que me va a tocar hacer un dibujo aparte porque si no, vamos a estar como un poco confundidos. Mira la cosa, voy a pintar acá por un momento esa situación. Aquí está la primera resistencia que es RB1 paralelo RB2. Aquí es donde yo quiero probar o hallar la resistencia de entrada. Y lo que sigue es estos dos señores que están aquí en serie. Este y este. Así. Uno se llama RE, otro se llama RE minúscula. Y la flecha va de tierra hacia el nodo. Desde tierra hacia el nodo. Así va la flecha. Y aquí viene una fuente controlada.
Y esa fuente controlada está conectada a otras cosas más. No importa porque ella es la que pone la corriente de acuerdo a lo que sucede aquí. No necesito ver lo que está acá. Porque ella es obediente a lo que está sucediendo aquí. Profe, si se va con esos signos entre R y RE, la corriente se le será negativa. No sé a qué se refiere la expresión la corriente será negativa. O sea, hasta ahora la corriente está como tiene que ser en la dirección que tiene que ser. Yo no le digo una negativa o positiva ni voy a ponerle signos a nada. O sea, yo simplemente hago mis leyes y no estoy pensando en voltear a nadie. O sea, simplemente es dejar las cosas como está y el resultado que me dé, ese es lo que voy a tener. Sucede como cuando estudias física y tienes vectores y de pronto notas que la fuerza te dio negativa, entonces dices, entonces es la misma para el otro lado. O sea, bien, eso es cierto, pero también es cierto decir que está para el lado original y que vale menos tantos newtons. Eso es todo. Y entonces en electricidad optamos por no entrar en la discusión de que si va para el otro lado o no. Mira, por ejemplo, el voltaje VI tiene el más aquí y el menos aquí. Punto final. Otra frase. Esta corriente va abajo. Punto final. Ya. Así es. No modifiques eso. Eso es parte de la información. Así vino el problema. Déjalo así. Eso está bien. Lo que sucede es que IE y VI no se pueden conectar por medio de la ley de Ohm. No lo puedes conectar porque es inválido afirmar que el producto de esta corriente por la suma de estos resistores es este voltaje. Eso es inválido. Eso es un error de ley de Ohm. Pero no tengo que voltear nada en este momento. Nada. Si yo volteo aquí la flecha para que esta corriente y este voltaje se relacionen por medio de la ley de Ohm con estos resistores, me toca obviamente, porque volteo la flecha aquí, voltear aquí abajo. O sea, si yo volteo aquí y volteo aquí, es equivalente. Eso es legítimo. Voltear la cantidad, o sea, en una fuente dependiente, voltear su signo o su flecha, pero voltear la variable de la cual ella depende. Eso también se puede. Eso es perfectamente válido, voltear ambas. Pero no voy a voltear, no tengo necesidad de voltearla, porque si así está bien. Eso es. O sea, debo tener confianza. Hasta ahora simplemente dije que el voltaje que aparece aquí y aquí es el mismo que aparece aquí. Listo. Entonces ahora seguimos. Esta es la situación. Este voltaje VI, ahora es claro, no, es este mismo que tiene aquí, más y menos. Este es el mismo VI, está en paralelo. Entonces ahora lo que yo quiero buscar es la resistencia que se ve desde aquí. Y para eso lo que tengo que ser consciente de la corriente que entra aquí con ese voltaje. Eso es. Entonces lo voy a hacer en dos pasos. La resistencia que se ve aquí es evidentemente, pongamos que esta se ve RI, es evidentemente esta RB1 paralelo RB2 en paralelo con otra que voy a llamar RI' y que la miro de aquí para acá. Así, de aquí para acá, o sea, de aquí para omitiendo este pedazo de aquí. Entonces, si lo omito, hasta ahora voy diciendo que esta resistencia de entrada tiene que ser RB1 paralelo RB2 paralelo con algo que apenas va a venir. Espérate un momentico aquí también, no me quedó también ese paralelo así. Con algo que es lo que viene de aquí para acá y que quiero buscar aquí. Por esa razón voy a desaparecer lo que ya está claro. Voy a desaparecer todo esto. Y ahora me concentro nuevamente. El voltaje que estoy aplicando no ha cambiado, sigue el mismo VI. ¿Cuál es la resistencia de este pedazo que está acá? Entonces uno podría inocentemente decir, es la resistencia R minúscula más la mayúscula. No es así, porque tengo que ver qué es con respecto a la corriente que va por aquí. ¿Ya? O sea, es el cociente de esto con esto. Y resulta que aquí no tengo, si fuera sin la fuente de corriente, la respuesta es correcta. La resistencia que se ve aquí es la suma de estas dos. Pero es que no es así. Hay una fuente de corriente influyendo. Entonces, ¿cuál es? Bueno, podemos hacer algunas conclusiones importantes aquí. O sea, mira bien, VI está relacionado con estas resistencias y con esta corriente. De hecho, tú puedes decir cosas como que IE es igual a menos, o sea, la flecha está al lado de menos VI entre esto y esto que está aquí. Por otro lado, esta corriente es la corriente que correspondería a la base.
Estamos en el transistor ya, estamos aquí adentro. La corriente de la base y la del emisor, ¿cómo se relacionan? Ah, perdón, aquí tengo un error de flecha. La flecha va para acá, así. Esta corriente es la corriente de la base, ¿ya? Porque estamos hablando de un transistor que viene la corriente de base, va para acá. Va para acá. Entonces, sí, va para este lado, de hecho. Aunque ya he volteado, aquí está el emisor, le he puesto abajo, el colector le he puesto arriba, o sea, pero simplemente para la comodidad. Pero ahora la flecha definitivamente sale. Entonces, ahora, esa corriente que tú ves ahí es una función de esta, y es así. La corriente IB es la misma de emisor, pero dividida. Beta más 1, dividida. ¿Ya? Entonces, ahora lo que tengo es la relación entre BI e IE. La resistencia se está definiendo como este voltaje entre, o sea, la resistencia de Thevenin, de hecho, eso se conoce como la resistencia de Thevenin, es la resistencia que hay entre este terminal y este terminal que está aquí, eso es de Thevenin, es el cociente del voltaje aplicado entre la corriente que entra. O sea, como si estuvieras viendo esto en una caja así. Esto es una caja. Te preguntas, ¿y qué resistencia se ve aquí? Aplicas un voltaje y miras la corriente que entra por aquí, la que va circulando así en ese sentido, la que del más entra. Ese es el resultado de la resistencia que se ve aquí. Pues bueno, ese resultado en este momento nos está dando cuál es la corriente que entra por aquí. Entra es menos IB. Y ahora, o sea, esto es la definición para Thevenin. Ahora, ¿qué es esto? Tengo que decir esto es BI entre menos IB, pero menos IB es menos, si lo ves aquí, IE entre beta más 1, que igual hay que multiplicar por beta más 1 de este lado. O sea, que te queda BI entre IE. ¿Pero qué es IE? BI por beta más 1 entre menos aquí. Y ahora bien, ¿quién es IE? IE es menos, ya se cancela, te da con un más aquí. VI entre RE minúscula más RE mayúscula. O sea que esto te va a dar beta más 1, ya cancelaste lo BI, por RE más la otra RE. O sea, es esta que está aquí. O sea, es estos mismos dos en serie, pero amplificados por beta más 1. Entonces, aquí lo que va es, no estos dos en serie, sino la amplificación por beta más 1 de esos dos en serie. ¿Y por qué eso es lógico? Porque la resistencia por la que tú preguntas no es la que está aquí, es la que se percibe desde la base. Y desde la base la cosa es como diferente. Bueno, si quieres poner la flecha hacia adentro porque estamos buscando resistencia. Esta que está aquí, esta corriente es más pequeña que la que fluye por acá, porque la que fluye por acá es como la de emisor, mientras que la de base es beta más 1 veces más chiquita, lo que hace lucir a la resistencia mirándola desde la base como más grande, porque la corriente es más pequeña. Entonces, esa es la respuesta de nuestra resistencia de entrada aquí. Es esta, la parte sencilla, y la parte más trabajada es esta de acá, sencillamente. Este ejercicio donde lo hicimos en clase, cuando estudiamos circuito de emisor común con resistencia en el emisor. Eso está hecho también así en clase. Estamos repitiendo lo que en clase se hizo, pero con un transistor ahora PNP y no un NP. O sea, eso es lo que tenemos. Entonces mira que sale relativamente fácil saltar de aquí para acá. Ahora que tenemos resuelto todo esto y que entendemos de dónde viene, bueno, uno puede decir, bueno, continúo con la resistencia de salida. La resistencia de salida es, pero para calcularla ella, ¿no? Hay que despegar RL, hay que olvidar RL y mirar de aquí para adentro. Y esta fuente independiente hay que hacerla cero. Te ven y me dice, toda esta caja que está aquí a la izquierda equivale a un resistor, porque nada más hay resistencia y fuentes dependientes. Pero independiente tienes que ponerla cero. Ya va a buscar la resistencia equivalente aquí. Entonces, esta resistencia de salida es la resistencia de Thevenin que todo el circuito representa. Entonces, hágala cero. Y si la hace cero, RS queda a cero. Por lo cual, RS queda en paralelo con estas dos resistencias que están aquí. O sea, estas dos quedan en paralelo. Y ahora me quedaría también de este nodo hacia tierra estos dos elementos, parábola. O sea, ¿qué voltaje puede tener BI? O sea, si aquí está cero, estas dos resistencias o este conjunto queda también en paralelo con este que está aquí. ¿Y
todas ellas forman un solo elemento que estaría entre este nodo y tierra. Y ahí no hay ninguna vida propia. O sea, no hay ninguna vida propia, ¿sí me entiendes? Lo que quiero decir es que aquí no hay una fuente independiente que nutra esta corriente a la larga y que active esta fuente de corriente. Entonces, como no hay vida en este circuito, este dependiente tampoco tiene vida. O sea, una fuente dependiente no puede por sí misma producir energía ya. Ella depende de otra cosa que debe estar activada por una fuente independiente. Así que al quitarle la fuente independiente aquí, estos voltajes, este VI da 0, VI da 0, 0, la corriente que se mueve aquí es 0 y esta fuente es 0. Así que esta fuente queda abierta. Entonces, por un momento tienes que imaginar que cuando esta VS es 0, esto aquí a la larga desapareció. Y si desaparece y me preguntas qué resistencia hay entre aquí y aquí, pues tengo que decir, hay RC2, claro, pero RC1 no, porque RC1 quedó con un pin abierto ahí, al aire. Por ahí no puede circular nada. Entonces la respuesta de esto es simplemente RC2. RC1 no juega ningún papel. Entonces en ese caso la resistencia de salida que se observa en este circuito es RC2 solamente. O sea, el Thevenin me dice, todo este circuito es equivalente, cuando lo miras como una resistencia, a RC2 solamente. Ya. Entonces tengo la segunda cosa que me pide. Finalmente, entonces debo buscar la ganancia. Y tal vez en esa ganancia utilice como ventaja lo que ya he calculado, RI, ROut. La ganancia es Vout. Aquí vamos a calcularlo. Entonces, así en verde. Vout o VO es igual a ¿qué? Al paralelo de estas dos cosas, todo un paralelo, ¿te das cuenta? RC2 paralelo RL. Ajá. Multiplicada por la corriente que va bajando por esta rama. La que va bajando es esta misma B, alfa y E. ¿Por qué no meto RC1? No importa, la corriente que pasa por RC1 es esta misma, alfa y E, está impuesta por esta fuente de corriente. Y después esa corriente, o sea, la que va por aquí es la misma alfa veces y E. Y después esa multiplica el paralelo de ambas resistencias. Ahí está, tengo eso. Me falta buscar qué es IE, claro. IE está aquí. Y ya sé que BI está aquí, míralo, IE está relacionado como menos BI sobre RE minúscula más RE mayúscula. Ahí está. La relación entre IE y BI es esa. Tiene un menos, claro, para que pueda cumplir la ley de Ohm. Perfecto. Ahora me toca relacionar BI con BS. Pero eso se puede, porque el circuito, la fuente de entrada ve lo siguiente, BS, RS, y aquí lo que hay conectado para la fuente es simplemente un resistor entre aquí y tierra que vale RI. O sea, para ojo de la fuente, la situación es la siguiente. A ojo de la fuente, ella lo que ve es RS, BS, y aquí usted tiene conectado el amplificador, pero la fuente ve esto. RI, ya. Y aquí se forma VI. O sea, eso es lo que la fuente ve. La fuente no tiene ni idea de que está conectado todo un amplificador. La fuente cree que está conectado un resistor que vale RI, cuyo valor es este que calcula. Entonces, yo puedo decir fácilmente, no, pero es que VI es igual a la misma fuente multiplicado por RI entre RI más RS. Y con eso tengo toda mi solución completa. VO es igual a... Entonces ahora sí voy a hacerlo. VO es igual a ¿qué? Es igual a alfa. Voy a poner alfa aquí. Voy a poner RC2 aquí. Paralelo RL. Esta cosa la pongo en paréntesis para que no se vaya a confundir en el producto. Voy a multiplicar por IE. Pero IE es menos VI entre estas cosas. El menos va a poner aquí adelante. VI voy a escribirlo aquí y voy a dividir enseguida entre RE minúscula más RE mayúscula. Ahora voy a multiplicar por VI, pero VI es esta cosa que está aquí, entonces enseguida multiplico por RIN más RS y multiplico por VS. Y ya terminé. Y esto que está aquí, que es de la ganancia que me están pidiendo. Y es negativa. ¿Qué quiere decir que es negativa? Quiere decir que si BS, si tú ves, por ejemplo, en un osciloscopio,
ves a BS y BS aumenta y disminuye, aumenta a partir del 0. A partir del 0. Lo que tú vas a observar en la salida es tal vez una amplificación, pero la observas con el signo opuesto. O sea, la observas así, 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 así. O sea, es lo que significa el signo menos. Simplemente que las fases son contrarias, pero está amplificando y todas las cosas normales. Ya no significa más nada, ni que va para el otro lado, ni nada. Significa eso, sencillamente. Y ese detalle de que están en fases opuestas no es muy importante en amplificadores de audio. Eso no es muy importante. O sea, no es importante que coincida la fase de la onda de presión acústica de tu voz sobre el micrófono con la onda de presión acústica que el parlante hace sobre el aire. O sea, porque a la larga tu voz no se escucha la de los parlantes que salen por el equipo de sonido. Entonces, por lo tanto, eso no importa. O sea, no importa que estén en contrafase. O sea, no hay ningún problema en eso. O sea, el hecho del menos nos informa esto, pero eso no tiene mayor consecuencia la mayoría de las veces. Bueno, ¿qué tal? Terminamos este problema con explicación y comentarios incluidos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ven la cosa? ¿Hay alguna otra cosa que queramos discutir? ¿Hay alguna otra cosa que queramos discutir? Así, a mañana la cosa. Yo pienso que en el libro hay buenos ejercicios hacerlo. Hay que aprender a hacerlo rápido, reconfigurar tu calculadora. Por lo menos, yo tengo la mía configurada así. La mía está configurada en ingeniería. Con una tecla pasa a ingeniería y con otra tecla la paso a modo normal, porque a veces quiero el modo normal y a veces quiero el modo ingeniería. Lo tengo eso con funciones predefinidas. Tengo predefinida la función que multiplica por kilo. O sea, hay una tecla que yo hundo la letra K y entonces él multiplica por 1000. Si quiero poner megas, hundo simplemente K y K 2 veces. O sea, me pone la mega, o sea, me pone enseguida el 10 a la 6. O sea, no tengo que estarlo digitando porque puedo cometer error cuando digito. Si quiero poner mili, hay una tecla que le llamé así para mili. Ya. Entonces, cuando hundo, él se pone enseguida por 10 a la menos 3. No tengo que digitar eso. Si quiero poner micro, sencillamente pongo mili 2 veces, hundo 2 veces y él multiplica 2 veces por 10 a la menos 3, lo que me da el 10 a la menos 6. O sea, para mí meter los valores es relativamente rápido. Tengo otra tecla configurada para el paralelo. Cada vez que calculo un paralelo, yo no hago producto sobre la suma. Eso es muy arriesgado. Si yo hago eso, me equivoco. Estoy seguro que me voy a equivocar. Yo meto un valor, meto el otro y hundo la tecla de paralelo. Y lo tengo así. O sea, igual, si yo fuera a necesitar alguna vez transformaciones estrella delta, que a veces necesito, yo programo una función en mi calculadora para que con una tecla tome los 3 valores y me traduzca a los otros 3 valores y ya. O sea, lo que te digo es que te estimulo que cuando tú vas practicando y vas necesitando ciertas funciones, las vayas incorporando en tu calculadora o en tu sistema o de la manera como necesites, porque no puedes vivir esclavo de una calculadora que tienes que meterle todo, absolutamente todo, y que es muy arriesgado y que te puedes equivocar fácilmente. O sea, no te deja avanzar. Si tú te das cuenta cómo yo voy con los cálculos, la velocidad a la que yo los hago, es porque la calculadora me está ayudando en ese caso. O sea, es una compañera mía. Yo le doy valores, ella opera por mí, rápidamente meto cosas y me responde en micro, en milis, en lo que necesite. No tengo que yo convertir con mis ojos, porque eso es una fuente de error. Entonces, es un proceso que va más ágil. Tú tienes que pensar en tu examen de mañana y tu examen del final, que está, de MOSFET, es parecido, pero con el transistor, el otro transistor, pero es parecido, los esfuerzos son los mismos, en hacer de una manera ágil para ti. Eso te lo recomiendo enteramente. O sea, que tu compañera, tu calculadora realmente sea una buena compañera. No que sea una causa de, ¿y esto cómo es 0,000, no sé qué tal, el numerito ahí, no sabes si es micro, si es mili, no sabes si es, o sea, te confunde. O te dice que 10 a la 5 o 10 a la menos 5. O sea, cuando tú ves 10 a la menos 5, ten la seguridad que por ahí te vas a equivocar. Tú nada más quieres ver 10 a la menos 3, 10 a la menos 6, 10 a la nada, 10 a la 0, 10 a la 10 a la 6. Eso es lo que tú quieres ver. Nada más. Tú quieres ver kilos, milis, micros, megas. Punto. Tú no quieres ver más nada. Entonces, toma un tiempo acostumbrarse a esa manera, pero cuando lo haces, resulta que es muy cómodo. Y tanto es que ese modo en la calculadora se llama ingeniería. Es un modo, es posible que tu calculadora lo tenga. Si no, pues ni modo, sigues trabajando con la que tienes,
pero te cuesta más tiempo. Te cuesta y te costará y te va a costar en la siguiente clase electrónica, si vas a dar electrónica, y te va a costar en la otra, y te va a costar todos los 2 años y medio que te faltan de estudio. O sea, es tiempo que decidas si quieres estar así, sufriendo todo eso, o te haces a una calculadora buena que pueda ser tu compañera, que realmente te permita agilizar las cosas y programar algunas funciones fáciles, comunes, pero que necesitas. Debe ser una calculadora programable, en mi criterio. Muy bien, ahora podemos entonces detenernos aquí con los consejos y con las cosas. Espero que hayas tenido un buen entrenamiento. Las otras clases que están grabadas, hay otros problemas ahí discutidos, puedes verlos también. Y eso seguramente va a ser para tu provecho.